Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy informándoles que se llevó a cabo con éxito la primera jornada del paro de 48 horas del Magisterio Colombiano, un paro virtual en el que los docentes manifestaron su desobediencia civil. Escuchemos a continuación a Nelson Javier Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, quien cuenta cuáles son las razones que motivaron este movimiento huelguístico y cuál ha sido el comportamiento del gobierno nacional frente a las exigencias del Magisterio Colombiano y FECODE. Felicitarlas y felicitarlos por este inicio de este paro nacional virtual de 48 horas, un paro en las cuales desde nuestra Junta Nacional del pasado 4 de agosto, donde tomamos la decisión por unanimidad de realizar este paro de 48 horas por las siguientes razones o motivos. Primero, para decirle no a la alternancia, no a la presencialidad. Si el gobierno nacional persiste en estas circunstancias de volver y retornar bajo este modelo, el cual es perverso para los jóvenes, para los niños, para toda la comunidad educativa, nosotros hemos tomado la decisión y seguiremos avantes en el proceso de la desobediencia civil. No vamos a asistir a las instituciones educativas. Por eso le exigimos al gobierno nacional que verdaderamente cumpla a cabalidad lo que habíamos acordado en el sentido de establecer las diferentes mesas de trabajo para mirar el tema de la flexibilización del calendario escolar, para mirar el tema de las vacaciones de nuestros maestros y maestras que unilateralmente el gobierno nacional usurpó a los compañeros docentes y directivos docentes de nuestro país, pero también para mirar el tema de la derogatoria o modificación de la directiva ministerial 011 y también para mirar el tema de la flexibilización de la parte pedagógica, académica, los planes de estudios, el proyecto educativo institucional y para que se genere una política y orientación sobre este tema. Hoy se requiere y se necesita flexibilización de los planes de estudio, de la parte curricular en cada una de las instituciones educativas. Y lo que le hemos planteado al gobierno nacional es de que realmente se debe dar dentro de la autonomía de nuestras instituciones educativas, teniendo en cuenta cada una de las condiciones sociales, económicas de los municipios, de los departamentos y por supuesto de las instituciones educativas. Hoy no puede seguir el gobierno legislando desde la ciudad de Bogotá, desconociendo la realidad de las instituciones, del entorno social, económico que se desarrollan allí. Por eso nosotros le decimos al gobierno, aquí tiene que cumplir, aquí no puede salir la señora ministra y el gobierno nacional, nos hemos sentado, hemos dialogado, sí, hemos dialogado, hemos conversado, pero aquí se necesita verdaderamente la voluntad para concretar también cada uno de los acuerdos pactados y firmados. Aquí tenemos que hablar sobre el tema de la reforma constitucional, que más adelante lo desarrollaremos, pero también el tema del acuerdo de la convocatoria, censos y reubicaciones de nuestros maestros y maestras de Colombia, como la expedición del decreto que se ha concertado desde hace más de 2 años, el decreto sobre el fortalecimiento de nuestras escuelas normales, que hoy el gobierno no entendemos ni nos ha dado las razones claras, precisas y concretas del por qué no se han expedido este decreto para fortalecer nuestras escuelas normales, como también en la expedición de las diferentes directivas ministeriales que hemos acordado y hemos consensuado. No entendemos el capricho del gobierno nacional de no expedirlas cuando ya se han concertado para su expedición. También el tema de la expedición del decreto sobre la proporcionalidad de la prima de vacaciones de los maestros y maestras, un gran logro del Magisterio Colombiano, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en la negociación del año inmediatamente anterior y que hoy el gobierno nacional quiere hacerle conejo
a los acuerdos pactados y firmados. Desde aquí le decimos, señora ministra, señor presidente de la República, tiene que cumplir a cabalidad. Por eso estamos en un paro nacional virtual de 48 horas y si no hay soluciones reales y concretas, nos veremos abocados a tomar otras decisiones unánimemente por parte de los maestros y maestras de Colombia, de nuestra Junta Nacional y, por supuesto, del Comité Ejecutivo de FECODE. Y desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se vienen adelantando acciones de cabildeo en el Congreso de la República. Esto es una nueva acción direccionada por la Federación. Por eso escuchemos a continuación a Diana Paola Barrera, quien es asesora legislativa de FECODE y nos cuenta en qué consiste estas acciones de cabildeo en el Congreso y cuáles son los logros conseguidos a través de este método. La Federación viene adelantando acciones de cabildeo junto con el doctor Carlos Rincón. Formamos parte del equipo de asesoría legislativa de la Federación en el Congreso de la República. Se trata el cabildeo de influir en las decisiones ante la administración pública, en este caso el Congreso de la República. En tanto, se trata de promover los intereses legítimos de la Federación en garantía y defensa del derecho fundamental a la educación y la dignificación de la profesión docente. Con estas acciones lo que se ha buscado es fortalecer la calidad de la democracia en nuestro país, máxime cuando nuestras expresiones pueden ser tenidas en cuenta en los órganos en donde se toman decisiones tan importantes como las decisiones de política educativa en el país. En tanto, desde que se han iniciado estas acciones de cabildeo en el Congreso de la República, podemos resaltar los siguientes hechos relevantes. El retiro de proyectos tan lesivos para la comunidad educativa como el proyecto de ley 057 de 2018, que recordemos hacía una redistribución de los escasos recursos del Sistema General de Participaciones y lo que se proponía eran mecanismos de traslado express en detrimento de la profesión docente y evidentemente de la calidad educativa. Otro proyecto, el retiro del proyecto estatutario número 18 de 2018, que entre otras proponía declarar la educación como servicio público esencial y la creación de la superintendencia financiera, evidentemente en detrimento del derecho a la huelga que tiene hoy el magisterio colombiano y continuar hacia la mercantilización de la educación a través de la creación de la superintendencia. Recientemente se logró el retiro del acto legislativo 184 de 2019, que el acto lo que hacía era una regresividad en el preescolar de 3 grados, lo que va en contravía de los acuerdos entre FECODE y el gobierno nacional frente a la progresividad del preescolar de 3 grados que defiende la Federación. De otra parte, se logró la creación de una comisión accidental de la educación preescolar básica y media, comisión que contó con la anuencia de 12 senadores de la República y 13 representantes a la Cámara de diferentes partidos políticos, hecho que sin duda nos ha puesto de presente en el escenario en el Congreso y somos ahora tenidos en cuenta a la hora para emitir conceptos de diferentes iniciativas, lo cual ha sido importante. Respecto del trámite del Plan Nacional de Desarrollo, como sabemos es la hoja de ruta de este gobierno nacional, se realizaron diferentes acciones con diferentes resultados. Entre ellos se pueden resaltar la eliminación de propuestas del partido de gobierno como que la educación sea declarada servicio público esencial, la financiación con recursos públicos de la educación para que sea dictada en colegios privados y tener en cuenta un criterio de la evaluación docente como son los resultados de las pruebas de estado de los estudiantes. Con elementos argumentativos, la Federación pudo participar en estos debates y logró que no se aprobaran tan nefastas propuestas. De otra manera, logramos desde la Federación mantener vivos artículos tan importantes para la educación y el magisterio colombiano como el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 relativa a la gratuidad, que permite el giro directo de los recursos a las instituciones educativas, artículo que el Gobierno Nacional pretendía derogar en este Plan Nacional de Desarrollo, pero que por supuesto la Federación
logró tener el apoyo suficiente y el respaldo en el Congreso de la República para evitar su derogación. De igual forma, se rescató y se mantiene vivo y vigente el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 relativo a la concurrencia de la nación con las deudas del magisterio colombiano, un artículo que sin dudas es fundamental para la garantía de los derechos del magisterio y el cumplimiento del pago de estas deudas. Y finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo, tras los acuerdos de 2019, se logró la inclusión de un artículo nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo que crea la Comisión para la Revisión del Sistema General de Participaciones. Es un hecho histórico que la federación haya quedado mencionada como parte integrante de dicha comisión y es lo que permite, digamos, hoy tener este espacio de diálogo y de negociación con el gobierno nacional. Finalmente, gracias a estas acciones de cabildeo, la federación en sesiones formales ha podido participar en diferentes espacios en el Congreso de la República y hoy es reconocida como una organización que aporta evidentemente a la calidad de la democracia. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando las voces de algunos ejecutivos de FECODE y de su asesora jurídica en el marco de este paro nacional virtual de 48 horas del magisterio colombiano. Hay un tema muy importante y es los inconvenientes en la desatención en el campo de la salud y también la manera en cómo la fiduprevisora desatiende el pago oportuno de las prestaciones sociales de los maestros. A propósito de este tema, escuchemos a continuación al primer vicepresidente de FECODE, Pedro Hernán Osorio. Nosotros tenemos que partir
contarle a toda la opinión pública que tenemos un marco constitucional y un marco legal abundante, muy explícito y expreso, que garantiza, se supone, la seguridad social del magisterio. El artículo 48 de la Constitución, en su parágrafo transitorio 1, exceptúa y le garantiza al magisterio un sistema de seguridad social integral, y se materializa en la ley 91 del 89, que fue de la Constitución, por supuesto, y que ha sido incorporado al artículo 48, pero que de manera expresa también le señala a la FIDU Previsora y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por supuesto, al Gobierno Nacional, cómo debe ser la prestación de la seguridad social de los maestros. Pero a pesar de que está materializado también en el sistema general de diciembre del 93, en su artículo 279, que como excepción mantiene las garantías para los educadores y que le dice que se regirán, igual que la ley 812, tenemos un marco regulatorio bastante abundante, cómo se debe prestar la seguridad social para los maestros de manera integral. En las circunstancias, lo prestacional, las pensiones, las cesantías, la salud, los riesgos laborales, todo está contenido en una sola norma. Pero ¿cómo lograr que eso le redunde en beneficios para los docentes y sus familias, para sus beneficiarios? Tenemos que culpar de entrada al mismo gobierno nacional. Y por supuesto, tener que decirles aquí a los docentes en especial, que hoy nosotros, en un eventual contagio por la pandemia, si acaso el gobierno nacional persiste en esta decisión errónea de convocar de manera presencial a las instituciones educativas para que continuemos con las actividades académicas de manera presencial, pues nosotros hoy un eventual contagio que está definido también como de un equipo multidisciplinario en el decreto 1655 que regula, fíjese usted, el artículo 21 de la ley 1562, los riesgos laborales de los maestros. Pues, ¿y cómo lograr que esta situación tan caótica que sufren hoy los maestros en todos los rincones del país? Hoy prácticamente no tenemos la atención que nos merecemos porque aportamos los recursos económicos que nos corresponden como afiliados al sistema de seguridad social, que se supone el gobierno nacional debe transferir al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio lo que le corresponde como nuestro patrón, y que la fiduciaria, la previsora, que es la encargada de manejar los recursos económicos y de contratar, en el caso de la salud, la prestación de los servicios médicos asistenciales mediante licitación pública, pues no se le garantiza este servicio esencial a los maestros y sus familias. Hoy pues tenemos un desamparo total. Si no fuera porque estamos en este confinamiento, en este aislamiento preventivo dado por el gobierno nacional en el marco de las atribuciones que le establece la Constitución Política en su artículo 215, hoy nosotros estaríamos en un paro indefinido por la defensa de nuestro Fondo de Prestaciones Sociales, pero por supuesto porque se le presten los servicios médicos asistenciales a los maestros y a sus familias. Hoy entendemos de que no estamos culpando al gobierno de la pandemia, estamos culpando al gobierno de las medidas equivocadas para contrarrestar la pandemia. Es una situación de fuerza mayor la pandemia, por supuesto, pero lo que sí no es de fuerza mayor ya es de manejo administrativo, son las decisiones equivocadas que ha tenido no solamente para con el magisterio, para con toda la población nacional en el manejo de las soluciones, porque las tiene el gobierno definidas en la Constitución y efectivamente no las ha hecho efectivas. En esas circunstancias, si no fuera por la situación en que nos encontramos hoy, estaríamos en un paro nacional indefinido, primero, por la defensa de nuestro Fondo de Prestaciones Sociales. Y aquí culpamos directamente al gobierno nacional, en cabeza de su Ministerio de Hacienda, que tiene una persona ya en la vicepresidencia de la fiduciaria, que hoy es el doctor Jaime Abril, que han ocupado ese cargo otros funcionarios que tienen un propósito de manera descarada, porque no se puede decir de cuál otra, para poder generar un ambiente adverso de opinión hacia el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Nosotros desde ya le estamos diciendo que este fondo, que fue logrado hace más de 30 años en las calles, pues, que se implementó con la ley 91 del 89, lo vamos a defender como nuestro fondo de prestaciones, como nuestro fondo de salud, que debe garantizarle bienestar a los maestros. No vamos a permitir que se toque nuestro fondo. En segunda medida, en el caso de la salud, pues nosotros estamos diciéndole que este fondo le dice a la FIDU Previsora
cómo licite, cómo lo haga, cómo se garantice la prestación de los servicios médicos asistenciales. Pero la intención del gobierno nacional es entrabar esta prestación, esta garantía, este derecho de los maestros y sus familias. Y nosotros estamos diciendo a la opinión pública que hay una persona que hemos considerado no grata, que hoy en el manejo, que tiene muchos años, que ha sido un funcionario eterno del Ministerio de Hacienda y que desde hace tiempo está inmerso dentro del Consejo Directivo del Fondo y que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero que hoy funge como su vicepresidente, como el ejecutor de las decisiones del Consejo Directivo del FOMAC, y que lo que está es tomando las decisiones equivocadas para poder generar el ambiente negativo que hemos mencionado, ese estado de opinión negativo para el Fondo de Prestaciones. Y nosotros, solamente para señalar el tema de salud, como usted lo menciona, señor secretario, nosotros no vamos a permitir que se agreda al magisterio y a sus familias con la negación de los servicios médicos asistenciales que hoy con la pandemia se han agravado. Escuchemos también a continuación al presidente de FECODE, Nelson Alarcón, quien brinda un balance de cómo va la materialización de la reforma al sistema general de participaciones. Escuchemos. Hoy el gobierno nacional desconoce infinidad de derechos y ha aprovechado en medio de esta pandemia desconocer aún más, y como es la defensa de la vida, la salud de los maestros y maestras del pueblo colombiano, de nuestros jóvenes y nuestros niños. Por eso desde FECODE rechazamos totalmente cualquier acto de violencia que se genere hacia los jóvenes y hacia los niños, como usted muy bien lo menciona, el caso en Leiva, Nariño, donde han sido asesinados nuestros jóvenes de 12, de 16, de 17 años, lo cual rechazamos, pero también rechazamos vehementemente desde el Comité Ejecutivo de FECODE, desde los maestros y maestras de Colombia, cualquier acto de violencia hacia todos nuestros niños y niñas. No compartimos desde ningún punto de vista el tipo de violencia que se genere hacia ellos. Por eso nosotros defendemos la vida, por eso defendemos la paz, la democracia, y como siempre ha sido en todas nuestras posiciones, nuestras luchas y nuestras batallas. Hoy el gobierno nacional, frente al tema de la reforma constitucional, un acuerdo que logramos el año inmediatamente anterior, plasmarlo en el Plan Nacional de Desarrollo, el día 18 de marzo, el gobierno nacional unilateralmente, conjuntamente con las asociaciones y federaciones de departamentos, capitales, municipios, conjuntamente todo el gobierno nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Planeación Nacional y otras entidades, tomaron la decisión de levantar la mesa sectorial de educación. Hoy le exigimos al gobierno nacional que cumpla a cabalidad este acuerdo. Hoy se requiere, hoy más que nunca, que se ha reflejado la mayor desigualdad que existe, que había, que FECODE siempre ha tenido la razón y hoy nos lo demuestra los hechos y la realidad de nuestro país. Hemos tenido y tenemos la razón frente al tema de que hacen falta recursos para la salud, para la educación, para los servicios públicos, para el saneamiento básico, para el agua potable. Por eso, hoy estamos en medio de este paro nacional virtual de 48 horas, exigiéndole al gobierno nacional que verdaderamente se retome y se continúe con el trabajo para así lograr ese consenso, ese acuerdo y de acto legislativo para reformar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Nacional, para incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable. Hoy el gobierno no puede incumplir, no puede zafarse de esa gran responsabilidad que tiene con el país, que tiene con los jóvenes, que tiene con las entidades territoriales, que tiene con los más de 1.103 municipios de nuestro país, con los 32 departamentos. Es una responsabilidad de Estado a lo cual nosotros le exigimos realmente que cumpla a cabalidad cada uno de los acuerdos pactados y más en el tema de la reforma constitucional. Hoy se requiere para el tema de infraestructura, para el tema de conectividad, para el tema del material didáctico, para tener una alimentación escolar adecuada como corresponde, como debe ser, para el transporte escolar, para brindarle garantías en el tema de la canasta educativa, para tener unas mejores relaciones técnicas que hoy no se sigue incrementando, ya que hoy nuestros maestros y maestras sufren la tortura y grande por ese gran número de estudiantes que son 48, 50 niños atendiendo en un aula de clase. Hoy nuestros maestros y maestras, no es justo
no corresponde a una verdadera realidad y para así mejorar la calidad de la educación. La calidad de la educación no solamente se mide, y así le decimos al gobierno y se lo ratificamos hoy, no se mide con unas pruebas AP, unas pruebas a ver, ni con el índice sintético de calidad, ni con las pruebas PISA. No, una verdadera calidad de la educación se mide teniendo mejores garantías nuestros maestros y maestras, teniendo capacitación, cualificación, formación, teniendo condiciones de infraestructura, de material didáctico, de escenarios deportivos, de generar un verdadero modelo pedagógico con una autonomía como corresponde y como debe ser, no que hoy desde el gobierno nacional se siga decretando, implementando orientaciones que no corresponden. Hoy se ha demostrado en medio de esta pandemia que ha fracasado los logros, los estándares, el índice sintético de calidad, esa mala política. Creo que queda una vez más demostrado que ha fracasado. Por eso hoy se requiere, y nosotros hemos planteado y seguiremos planteando un gran acuerdo nacional por la educación, a lo cual esperamos que el gobierno nacional por fin de una vez acepte esa circunstancia, donde participen las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, estudiantes, padres de familia, por supuesto el gobierno nacional, académicos, intelectuales, el sector privado, el sector público. Hoy se requiere más que nunca en medio de esta pandemia un gran acuerdo por la educación para mejorar las condiciones de vida y de nuestros jóvenes y nuestros niños en las aulas de clase como corresponde, como debe ser, y tener alimentación adecuada. Hoy no se pueden seguir robando los recursos porque ese es el término. Hoy usurpan, hoy se roban la plata en la inmensa mayoría de las entidades territoriales de la alimentación escolar. No puede seguir pasando esto, no puede seguir, no lo seguiremos permitiendo. Nosotros lo hemos denunciado en cada uno de los escenarios ante las diferentes entidades, hasta nos ha costado la vida de compañeros y compañeras, la estigmatización, las amenazas, pero seguiremos denunciando. Hoy el gobierno tiene que generar verdaderas políticas y condiciones dignas para los maestros y maestras, para los jóvenes, para la comunidad educativa, para nuestros padres de familia, porque se lo merecen, porque lo requieren y porque lo necesitan. Y por eso FECODE seguiremos defendiendo la educación pública a ultranza, a cabalidad y exigiendo mejores garantías para todas y todos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más
más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Ya se encuentra avalado el proyecto presupuestal para nuestro país para la vigencia 2021. A propósito de este tema, escuchemos a continuación a la asesora legislativa de FECODE, Diana Paola Barrera, quien hace una lectura jurídica sobre este presupuesto y sobre todo cómo puede afectar y cómo se puede reflejar frente a la educación pública. Sin duda, digamos, el debate más álgido en este periodo en el Congreso de la República va a ser el trámite del proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2021. El proyecto tiene como número el 185 en Senado y el 296 en Cámara. Fue radicado el 29 de julio y tiene como fecha máxima de aprobación el próximo 20 de octubre. En tanto, digamos, estos meses de discusión en el Congreso de la República serán fundamentales para determinar cuáles serán los recursos en particular para la educación. Algunos aspectos generales, uno entendería que el proyecto de presupuesto debe ajustarse a una nueva realidad derivada de la crisis económica que genera la pandemia por el COVID-19. Sin duda, es una crisis económica que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país. Sin embargo, se continúa la lógica en la dependencia de los hidrocarburos, lo que implica el continuo rezago de sectores tan importantes que podrían jalonar la economía como la industria y la agricultura. Aún no se alcanza a comprender o a dimensionar cuál es la propuesta de reactivación económica del gobierno nacional. Para este presupuesto se hizo la suspensión de la regla fiscal, que ha sido siempre el caballo de batalla y la excusa del gobierno nacional para no incrementar recursos que financien los sectores sociales. Sin embargo, a la par con la suspensión de la regla fiscal, se propone una repriorización, una austeridad en el gasto social, y esto sin duda pone en jaque la financiación de los sectores sociales, como lo veremos más adelante. Los supuestos macroeconómicos utilizados para la presupuestación del 2021 son ilusos, por no decir que un poco irrealistas y hasta mentirosos, toda vez que no se explica cómo la economía, luego de cerrar este año, según las proyecciones, en un menos 5.5%, esperamos para el siguiente año, según las cifras del gobierno nacional, un crecimiento positivo cercano al 6%. Sin lugar a dudas, no se entiende esa lógica y cuáles son los principales argumentos para esta reactivación económica. En la lógica de los ingresos tributarios, que para el caso del Sistema General de Participaciones son de vital importancia, dado la fórmula de crecimiento del sistema, en el corto plazo se pretende evadir el debate sobre una reforma tributaria progresiva que empiece a examinar y a eliminar esos privilegios de las exenciones tributarias a quienes tienen la capacidad de aportar al Estado colombiano. En esa lógica se sigue esa vieja ortodoxia en la economía y el Estado hasta donde sea necesario, y entre menos Estado mucho mejor. Del monto total de los 314 billones de pesos que se proponen para el presupuesto del 2021, el servicio a la deuda sigue siendo el principal rubro en el presupuesto. Se toma el 24.2% con 75.9 billones de pesos.
mientras que la paradoja es que la inversión es de apenas 53 billones de pesos, equivalentes al 16.9% del presupuesto, de manera que no se entiende cuando es que más necesitamos hacer inversión social, cuando es que más necesitamos activar el gasto social en el país, esta cifra no se ve reflejada en el presupuesto. Para el SGP, para el Sistema General de Participaciones, tenemos que pasa de 43.8 billones de pesos a 47.8 billones de pesos, lo que apenas significa un incremento de 3.8 billones de pesos. Hemos visto que el presupuesto del SGP, que es la principal fuente de financiación para la educación preescolar básica y media, todos los años termina siendo insuficiente. Recordemos que para la vigencia presupuestal del 2020 se tuvieron que tomar recursos del FOMPED por el orden de 970.000 millones de pesos para completar el pago de prestaciones sociales del magisterio. En tanto, se persiste ese déficit corriente en el sector educativo, ya que los recursos no tendrán que alcanzar. Los recursos que le corresponden a la educación preescolar básica y media del Sistema General de Participaciones ascienden a 26.8 billones de pesos, recursos que deberán contener los acuerdos pactados con la Federación en cuanto a nivelación salarial y a la bonificación, que la primera se estima en 340.000 millones de pesos y la bonificación en aproximadamente 211.000 millones de pesos. De ahí que haremos seguimiento para que estos recursos evidentemente se apropien para la siguiente vigencia fiscal. De otra parte, lo que se encuentra en el presupuesto es que no existen recursos para el sector educación apropiados para mejorar las condiciones de infraestructura física y para generar las condiciones de bioseguridad en un escenario de regreso a clases presenciales para la vigencia del 2021. No existen recursos nuevos ni frescos en el presupuesto de educación. En conjunto, el presupuesto de educación pasa de 44 billones de pesos a 46.8 billones de pesos. Si lo desagregamos, el presupuesto para educación, en presupuesto de funcionamiento y en presupuesto de inversión, vemos que el presupuesto de inversión cae en un menos 0.6%, lo cual es grave. Se atenta porque de ahí son los recursos que se esperaría entren a financiar las condiciones de bioseguridad y generar todas las condiciones que permitan el regreso a clases. Frente al presupuesto de inversión, debemos hacer una denuncia, y es que el presupuesto del PAE se reduce para la vigencia 2021. ¿Y esto por qué? Actualmente, para la vigencia 2020, el presupuesto del PAE asciende a 1.200.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación Nacional. Para la vigencia 2021 se propone apenas 1.050.000 millones de pesos. La reducción obedece a que se creó la Unidad Administrativa Especial para el PAE, y esa burocratización le cuesta al PAE para el siguiente año la suma de 158.000 millones de pesos, lo que significa menos recursos del orden nacional para el esquema de financiación de bolsa común del programa de alimentación escolar. Esto tiene dos respuestas. Uno, la refocalización del PAE, que debería ser universal y más en las condiciones de pandemia que atraviesa el país y el mundo. Y dos, pone de presente a que las entidades territoriales, los alcaldes y los gobernadores, deban hacer mayores esfuerzos presupuestales si quieren mantener las actuales coberturas del programa de alimentación escolar, toda vez que los recursos van a ser menores del orden nacional. Una denuncia que es bien importante hacer. Finalmente, digamos que este es el contexto en el que se mide el proyecto de presupuesto. Estaremos atentos, evidentemente, y hacer las propuestas que sean necesarias para que se cuenten con los recursos suficientes. Uno, para atender y que se supla el déficit corriente de educación. Dos, para que se aumenten los recursos del programa de alimentación escolar. Y tres, que se garanticen todos los recursos correspondientes al pago de prestaciones sociales del magisterio.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.